No se puede entender entonces la historia argentina sin entender a Perón y el peronismo. Un protagonista importante que de alguna manera divide aguas y ha dividido los amores y los odios políticos en la Argentina y los proyectos políticos vinculados con la historia argentina. Recordemos, estaba como presidente el general Ramírez. Durante el general Ramírez había crecido el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, integrado por militares nacionalistas, con ideas nacionalistas, que planeaban una nueva revolución militar. Y en 1943 el general Rawson había encabezado un golpe de Estado que lo depuso, que lo excluyó al presidente Castillo y asumió el poder una junta militar presidida justamente por el general eh, Ramírez, Pedro Ramírez. Ramírez se apoya en los miembros del GOU y nombra a Juan Domingo Perón, que integraba el GOU, que en ese momento era coronel, como secretario de Trabajo y Previsión, una de las secretarías del Estado. El gobierno tiene ministerios y tiene secretarías. Esta secretaría era una secretaría nueva que daba cuenta de la importancia que estaba teniendo cada vez más el sector obrero, a partir de la transformación que estaba sufriendo la Argentina con una incipiente industrialización. Perón había estado en Italia como enviado militar, había cumplido misión en Italia y así había conocido de cerca el fascismo y había reconocido en el fascismo algunas virtudes o algunos aspectos positivos, como su exaltación nacional, su intento de evitar el enfrentamiento entre obreros y empresarios, entre burguesía y proletariado, tal como alentaba el comunismo, y en su lugar tratar un acuerdo, tratar de que se encuentren en algún tipo de organismo. Y entonces algunas de estas ideas él las va a ir acompañando la idea del nacionalismo, la idea de buscarle, darle lugar y que el Estado reconcilie los intereses de los obreros con los intereses productivos. Mientras tanto, avanzaba la guerra y cada vez más Estados Unidos presionaba para que Argentina ingrese en la guerra, ya se estaba terminando. Incluso Estados Unidos llegó a retirar el embajador norteamericano en Argentina, en repudio, digamos, porque Argentina no tomaba ningún bando en la guerra. Y a raíz de las presiones existentes y entendiendo que era lo que más convenía al interés nacional, el presidente Ramírez rompió las relaciones diplomáticas con el Eje, y al romper relaciones diplomáticas con el Eje, le quitó el apoyo de varios de los grupos nacionalistas que lo sostenían, porque eran antianglosajones y eran pro-Eje, eran germanófilos, no eran nazis propiamente, pero sí tenían mayores simpatías por la estructura, por el modo de pensar, por el nacionalismo que tenían los germanos, y tenían un profundo sentido anti-anglosajón, a los cuales les atribuían haber tenido un sentido imperial de despojo respecto de estas tierras y no contribuir al bienestar nacional de los países hispanoamericanos. Eh, Como consecuencia de ello, cae el general Ramírez y asume otro general la presidencia, el general Edelmiro Farrell. Y con la asunción del general Farrell dan a lugar Perón. Primero es nombrado ministro de guerra, lo que hoy sería el ministro de defensa, que para un militar es un rol importantísimo, lógicamente, quizás es el máximo al cual puede aspirar. Y al año siguiente lo nombra vicepresidente. Por supuesto, vicepresidente de facto, no estamos hablando de que no había elecciones. Un mes antes del fin de la guerra, no quedando ya otra opción, ya estando muy claro cuál iba a ser el desenlace de la guerra, el general Farrell firma el acta de Chapultepec por el cual adhiere, digamos, a los aliados y se enemista con el Eje, pero la guerra estaba terminada. Farrell había asumido la presidencia con la idea de que no iba a permanecer en la presidencia de manera indefinida, sino con la idea de normalizar el país para que pueda
tener una salida democrática nuevamente. Y así es como en 1945 convoca a elecciones presidenciales. ¿Mm? Y el Juan Domingo Perón manifiesta su intención de competir por las elecciones presidenciales. La oposición denuncia riesgo de fraude. Veníamos de muchas elecciones fraudulentas y entonces estimaban que iba a ser una elección con fraude para poder colocar de nuevo a representantes del régimen o representantes de la oligarquía, por un lado. Y por el otro lado, el embajador de Estados Unidos, Braden, y también inicia conversaciones y una actividad política a fin de catalogar a Perón como nazi y fascista y conseguir que la oposición se una en contra de Perón como la única manera de evitar que avance el nazismo y fascismo en Argentina. Muy exagerada la calificación, probablemente, considerando que los que habían sido derrotados en la guerra en Argentina iban a hacer lo que iban a conducir los destinos del país. Los empresarios veían con malos ojos a Perón, que se reunía mucho con los obreros, que estaba bien visto con los obreros y tenía su apoyo. Los conservadores, los socialistas, los radicales y los estudiantes también se manifiestan en contra de Perón, en contra de sus ideas nacionalistas, de sus ideas, digamos, de sus simpatías que había tenido por el eje en el pasado, y empiezan a realizar marchas, manifestaciones masivas contra la unión de Perón y los obreros, catalogándola con algunos términos peyorativos, como llamándole la dictadura de las alpargatas, porque lógicamente los obreros utilizaban calzado muy económico, y diciendo, bueno, si gana Perón va a ser la dictadura de las alpargatas, nos va a gobernar autoritariamente los sectores sociales más bajos, etcétera, 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 y forman la Unión Democrática. A raíz de esto, de esta forma de catalogarlos, en muchas manifestaciones y marchas obreras gritan, digamos, el eslogan, alpargatas sí, libros no, que los antiperonistas suelen poner como una expresión de la incultura, podríamos decir, de los sectores obreros, cuando en realidad lo que querían decir los obreros era que ellos despreciaban a las clases educadas, las clases que habían ido a la universidad, que tenían títulos, porque no tenían sentido nacional ni sentido popular, y terminaban llevando adelante regímenes en interés de los extranjeros y no en interés de su propio pueblo. Y a raíz de eso es que respondían de esa manera. Pero claro, dentro de las Fuerzas Armadas tampoco Perón tenía todo el apoyo. Había sectores dentro de las Fuerzas Armadas, hay sectores más nacionalistas y sectores más anglosajones, más liberales. Y así fue que en Campo de Mayo, en la unidad militar, hubo un motín en contra de Perón. Frente a este motín, el presidente habla con Perón, Perón renuncia al cargo de vicepresidente, deja el cargo, y es detenido en la isla Martín García. La isla Martín García es una isla que queda en el Río de la Plata, entre la Argentina y Uruguay, entre Buenos Aires y Montevideo. Perón empieza a tener algunos problemas de salud y pide su traslado a un hospital militar y es trasladado a Buenos Aires de la isla Martín García. Y cuando se conoce la noticia masivamente de que Perón estaba detenido, el 17 de octubre, los obreros y los sectores populares salen espontánea y masivamente a la calle, marchando y pidiendo la libertad de Perón. Se acercan a la Plaza de Mayo, se acercan a la Casa Rosada, y al ver semejante multitud, que eran realmente decenas de miles de obreros, el presidente no, digamos, teme, digamos, porque eso pueda conducir a un desmadre, pueda conducir a situaciones de violencia, y entonces decide liberarlo a Perón y le pide a Perón, lo llama a la Casa Rosada y le pide que le hable a los manifestantes para calmarlos y que se retiren. A raíz de eso es que esta fecha, la fecha del 17 de octubre, todos los años los grupos peronistas la festejan y la celebran como el Día de la Lealtad Peronista, porque es el día en el que el pueblo, en que los sectores obreros marcharon para conseguir la libertad de Perón.
Esta es una foto de la ocupación de la Plaza de Mayo por los manifestantes por la libertad de Perón. Como vemos, es multitudinario. Finalmente, bueno, se producen las elecciones. La fórmula Perón-Quijano, Perón presidente, Quijano vicepresidente, triunfa por más del 50% de los votos. Y aquí vemos alguna de las ideas o alguna de los aprendizajes que tomó Perón del fascismo italiano, más que del nazismo propiamente. La necesidad de un gobierno fuerte, digamos, de un gobierno poderoso, la necesidad de que el Estado tome un rol de control en la economía, y apoyado en grupos sociales, en el caso de Perón, los sindicatos, más que las corporaciones de Mussolini. Y comienza la presidencia de Juan Domingo Perón. Él desea transformar la Argentina, y para eso el peronismo gesta un lema que consiste en atribuir a la Argentina la necesidad de constituirse como una nación socialmente justa, o sea que haya justicia social, económicamente libre, o sea una economía no dependiente del extranjero, y políticamente soberana, o sea que tome sus decisiones en su propio interés y no respondiendo al interés de las grandes potencias. La situación al asumir Perón era muy buena, la situación económica. Por un lado, el mundo se estaba reconstruyendo de la guerra mundial y necesitaba los productos argentinos, sobre todo la producción de alimentos que podía brindar Argentina. El mundo estaba destruido por la guerra y demandaba los productos argentinos. Él había recibido de los gobiernos anteriores que se habían preocupado mucho por tener una economía equilibrada, tenía las finanzas equilibradas, no tenía déficit, tenía grandes reservas, porque uno de los pilares de la oligarquía y del orden conservador había sido poder acumular suficientes reservas para dar estabilidad económica. Entonces tenía reservas y además era acreedor de deuda externa. No solo tenía baja deuda externa, sino que le debían a la Argentina por los suministros que le había entregado a los países que estaban en la guerra o se estaban reconstruyendo de la guerra. Y entonces Perón se propone y lleva adelante un régimen de gobierno con algunas características. Por un lado, buscar una distribución de la riqueza más justa. Es decir, que los sectores que tuvieran más ingresos resignaran parte de sus ingresos para mejorar los ingresos de aquellos que tenían menos ingresos. Esto no exclusivamente, pero centrado particularmente en mejorar la situación de los obreros, mejorar la condición del trabajo y de los trabajadores. Para conseguir estos objetivos, sabiendo que se iba a tener que enfrentar a sectores económicamente poderosos, fue desarrollando una fuerte tendencia hegemónica. O sea, de no admitir, de no dar lugar, de tratar de cercar, de tratar de reducir cualquier posible oposición. Política, económica, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Como vamos a ver, esto llevó hasta prácticamente tratar de suprimir los periódicos opositores y los medios de comunicación opositores. Para conseguir la distribución de la riqueza y mejorar la situación de los obreros y promover de una manera más acentuada la industrialización, una fuerte intervención del Estado en la economía, una fuerte dirección del Estado de la economía. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo, digamos, que continuó enfrentado, aunque ahora los contendientes no eran más el eje ni los aliados, sino Estados Unidos y sus aliados y la Unión Soviética y sus aliados en lo que se conoció como la Guerra Fría. Bueno, Perón mantuvo una posición internacional independiente en la Guerra Fría, sin volcarse por uno ni por otro. Y desde el punto de vista cultural, se inspiró su gobierno en una promoción de la cultura cristiana, de los valores cristianos, a los cuales consideraba los sacerdotes, aquellos que estaban cerca de los humildes, cerca de los necesitados, y además vinculado a las raíces históricas y culturales argentinas. ¿Cómo mejoró las condiciones laborales de los obreros? Bueno, una de las primeras cosas que hizo fue hacer sancionar una ley para proteger al peón de campo, o sea, al que trabajaba en el campo, que no tenía ninguna ley. Y entonces podían hacerlo trabajar todas las horas que quisieran, sin no tocarle descanso, ni aguinaldo, ni vacaciones, ni nada. Se sanciona la ley del trabajo agrario.
En segundo lugar, también para fortalecer a los obreros y a los sindicatos, se sanciona la ley de los sindicatos, la ley de asociaciones profesionales, que reconoce que puede haber muchos sindicatos en cada actividad, pero uno solo iba a tener personería gremial, iba a poder celebrar convenios colectivos con los empresarios. Y esos convenios colectivos que celebra el sindicato con personería gremial y los empresarios, iba a ser obligatorio para todas las empresas, estableciendo mínimos debajo de los cuales no se podía acordar. Se mejoró el salario mínimo, el aguinaldo, el sueldo anual complementario, se hizo obligatorio para todos. Se establecieron las indemnizaciones por despido injustificado. Si a un trabajador lo despiden sin justa causa, hay que pagarle una indemnización. Y un régimen jubilatorio para todos los trabajadores, porque hasta ese momento existía solamente para algunas áreas. Al mismo tiempo, se mejoraron la situación salarial, se mejoraron los salarios, se crearon colonias de vacaciones para los sectores obreros, hoteles sindicales, que muchos de ellos al día de hoy se pueden consultar. Y no solo de los trabajadores, sino que también una mejora general de la situación social de las clases bajas y las clases medias bajas, a través de la construcción de escuelas, la mayor cantidad de escuelas de toda la historia. El analfabetismo se redujo al 3%, construcción de viviendas, alrededor de 500.000 viviendas, y la segunda esposa de Perón, María Eva Duarte, a través de una fundación de ayuda social, promovió los hogares escuela, es decir, escuelas en donde los chicos vivían allí porque estaban en una situación muy vulnerable, ciudades infantiles para que los chicos puedan entretenerse, hogares para ancianos, hogares de tránsito, colonias de vacaciones, etcétera, que construía la fundación con fondos públicos. La participación de los trabajadores de los salarios en el ingreso nacional creció del 38% al 45%. Lógicamente, muchas de estas mejoras no se podían hacer si no era comprometiendo, digamos, los fondos de las reservas que el Estado tenía. Esto hizo que durante todo el primer periodo del peronismo, una época de gran prosperidad económica, pero ya sobre la segunda presidencia de Perón, el segundo plan quinquenal, se empezó a complicar porque se empezó a complicar la situación económica y los ingresos. Por ejemplo, aquí vemos algunas obras: el complejo turístico de Chapadmalal y Ciudad Evita. Ciudad Evita, prácticamente una ciudad o un barrio que fue construido con fondos públicos para dar vivienda, y el complejo turístico de Chapadmalal para dar oportunidad vacacional a los sectores obreros. El Hospital Hogar Escuela Eva Perón de Granadero de Baigorria, aquí cerca de Rosario, construido en 1948 también con el mismo objetivo. Fuerte intervención del Estado en la economía. Para poder, de acuerdo a las ideas de Perón, para poder construir la economía argentina, el Estado debía dirigir la economía. Y en esta fuerte intervención del Estado en la economía se sucedieron varias nacionalizaciones de empresas. Empresas, sobre todo prestadoras de servicios públicos, pasaron al Estado. La más famosa de estas nacionalizaciones fue la nacionalización de los ferrocarriles, y también una de las más polémicas. Una planificación de la economía, el gobierno elaboraba planes quinquenales, o sea, planes a 5 años, que se tenían que cumplir, con objetivos a cumplir desde el punto de vista económico. El primer plan quinquenal fue exitoso, el segundo plan quinquenal fracasó. Subsidios para la industrialización, para que se crean empresas, fábricas, etcétera, etcétera, otorgaba el Estado créditos baratos. Había que evitar que ingresen artículos extranjeros para darle lugar a los productos nacionales, y para eso se establecieron aranceles a las importaciones elevados, que hacían muy caros los productos importados, y de esa manera se alentaba la compra de los artículos nacionales. Al mismo tiempo también se veía que los sectores agropecuarios obtenían grandes ingresos porque vendían en dólares, porque exportaban. Y entonces se estableció un control de las exportaciones y de los ingresos de los exportadores, prohibiéndole a los exportadores venderle directamente al extranjero, y creando para eso un organismo que se llamó la Junta Nacional, que se llamó el IAPI,
el Instituto de Promoción del Intercambio. Entonces, los productores agropecuarios, los dueños de los campos, le tenían que vender al IAPI, que les pagaba en pesos, y después el IAPI exportaba en dólares, y de esa manera los dólares los quedaba el Estado y no los dueños de las tierras. ¿Mm? Y en general una mejora de la condición del trabajador dependiente. Lógicamente, toda esta política de redistribución del ingreso tuvo ventajas, sin duda una mayor justicia económica, bajó la pobreza, bajó el analfabetismo, bajó la delincuencia también, la criminalidad, pero inconvenientes, porque en alguna medida, como uno le sustrae a los que obtienen la riqueza para distribuirla a otros, eso desalienta la producción y desalienta el trabajo de aquellos que van a ver que una parte importante de lo que producen se va a distribuir a otros. Y además riesgo de corrupción, porque si los fondos van al Estado que después distribuye, hay riesgo de que quede dinero en el camino.